Todos estamos una vez más en una de nuestras entrevistas sobre a unos autores de ACAL. Es para el blog de No cierren los ojos, de nuestra editorial, y se trata en esta ocasión de Silvia Casado y Carlos Fernández Liria. Ellos son autores de una trilogía. Estos tres libros son ¿Qué fue la Segunda República?, ¿Qué fue la Guerra Civil? Y ¿qué fue el franquismo? Todas ellas con el subtítulo Nuestra historia explicada a los jóvenes. Silvia Casado es profesora de historia en un instituto público y es activista por la enseñanza pública y los derechos sociales. Ha dirigido diferentes cursos de formación de profesorado sobre historia contemporánea e impartido cursos de ecología social. Por otro lado, Carlos Fernández Lilla es profesor de filosofía en la Universidad Complutense y tiene, concretamente en nuestra editorial, numerosos libros de los que voy a nombrar solamente algunos. Pues aparte de estos tres, Más desde cero, ¿Por qué seguir leyendo a más? Y otros muchos como El orden del capital, ¿Para qué seguir leyendo a más? ¿Para qué servimos los filósofos? Empezamos con la primera pregunta. Bien. Eh, Vuestra trilogía tiene algo de original, que es ese subtítulo de Explicada a los jóvenes. Para ubicarnos todos, ¿qué edad es la de esos jóvenes? Bueno, hombre, pues de 13 años para arriba, yo creo que se pueden leer perfectamente, hasta los 90, ¿eh? Hasta los 90 y viene bastante bien ahora. Pero vamos, que tiene mucho sentido que sea pues la adolescencia, porque tú no sabes los muchachos que me están llegando a primero de carrera. Ahora se educan en las redes sociales, fundamentalmente, y te vienen contando que la guerra civil comenzó en 1934, cuando la comenzó el PSOE con un golpe de Estado en Asturias, ¿verdad? O Esto hay sea, que contrarrestarlo. Es un intento desesperado de contrarrestar pues esta oleada de extrema derecha que cuenta las cosas al revés de cómo fueron y que entre los jóvenes está muy difundida. Y bueno, pues son unos libros atractivos que tienen ilustraciones. Es un esfuerzo de divulgación realmente. ¿Creéis que hay una diferencia entre la información que tienen los jóvenes de esos tres periodos, República, Guerra Civil y Franquismo, y la información que tenemos el resto de la sociedad que no somos tan jóvenes? Yo pienso que sí. Bueno, de alguna manera, bueno, vamos a ver, primero también hay que explicar una cosa de el subtítulo, ¿no? Estos libros salen como una respuesta a un libro que sacó Arturo Pérez Reverte que se llamaba La Guerra Civil contada a los jóvenes. Entonces, bueno, era un libro, lo hemos dicho varias veces, que no es que contara ninguna mentira, pero obviaba muchas verdades, de tal manera que el libro de Arturo Pérez Reverte caía en lo que denominamos una falsa equidistancia de el todos fueron iguales, el golpista y el que salió a defender la democracia, ¿no? Un país Sí, loco en el que se matan los hermanos. los hermanos, una guerra fratricida, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que contrarrestarlo porque esto no es así. En cuanto a tu pregunta, sí es cierto que, que no ha habido ninguna voluntad política por parte de ningún gobierno, ni desde los primeros gobiernos de Felipe González, ni desde luego con los gobiernos conservadores del Partido Popular, mucho menos, de hacer unas leyes educativas que acabaran con el pacto de silencio que se hizo en la transición, cuyo resultado ha sido un memoricidio. O sea, nuestros jóvenes saben muy poco por diversos motivos, porque no está en la ley, porque los... porque no está recogido en la ley de tal manera, ¿vale? De tal manera que se pueda incluso llegar a los contenidos, porque el currículum es tan amplio que tienes que pasar casi de puntillas por la historia reciente de nuestro país. Bueno, O en sea, resumen, Pascual, vamos a ver lo que preguntabas, que si hay mucha diferencia entre los jóvenes y los más mayores. Los más mayores fueron víctimas de este memoricidio por el cual se aceptó que se contaran las cosas mal contadas. Y los jóvenes, es que lo que pasa es que no les han podido educar los mayores, precisamente porque estaban mal educados también, y Exactamente. entonces se han dejado educar por youtubers fundamentalmente de extrema derecha
que están causando verdaderos estragos mentales en la adolescencia y la juventud. Claro, pero Silvia, me ha parecido entender, tú eres profesora de instituto, profesora de historia, pero entonces, ¿qué pasa? ¿No se les explica esto en las clases? ¿No forma parte del programa educativo? O al final no se da porque no da tiempo en la programación y se acaba el curso? Y, quiero decir, uno entiende o cree, los que somos ajenos a la educación, creemos que eso que habláis en los libros está en los programas educativos de los institutos. Sí, sí, a ver, sí está en el programa educativo y siempre ha estado, pero por ejemplo, en los programas en los que está en segundo de bachillerato se estudia toda la historia de España desde el hombre de Atapuerca hasta la actualidad. De tal manera que, además, es el año que se tiene la EBAU. De tal manera que tú tienes que ir muy rápido explicando prácticamente todo. Primero se hace un repaso desde, bueno, esto desde la prehistoria hasta Carlos IV y luego ya puedes ir un poco más despacio con otro tipo de metodología, por decirlo así, a partir de lo que llamamos la construcción del Estado liberal. Pero no está, el currículum no está organizado para que estos temas se trabajen con una tranquilidad y con una profundidad y desde una perspectiva histórica, desde el punto de vista crítico y actualizando todo lo que actualiza la historiografía hoy en relación a la memoria histórica, que es mucho. Ya algunos libros, por ejemplo, algunos libros de texto empiezan a recoger, por ejemplo, el tema de los bebés robados, que es un tema histórico muy escandaloso, ¿no? Que ha durado hasta prácticamente bien entrada la transición. Luego se recoge también en cuarto de la ESO. Y es cierto que con la nueva ley educativa, con la LOMLOE, la separación que se hace con la materia en tercero y en cuarto te permite estudiarlo con un poquito mayor de detenimiento. De todas formas, yo soy partidaria de que todo lo que tiene que ver con la memoria histórica o con la memoria democrática, con nuestra historia reciente y especialmente con lo que está relacionado con la guerra y con el franquismo, se estudie en historia, pero sea un tema transversal también, por ejemplo, a la literatura o también a las ciencias, ¿no? O sea, el vacío científico, el vacío cultural que hay en España durante los 40 años de la dictadura del franquismo, pues también se puede explicar en otras materias. Entonces, claro que se recoge, pero yo insisto en que no ha habido voluntad política por parte de ningún gobierno y por parte de ningún ministro o ministra de Educación en que estos temas relativos a la educación y de la memoria histórica con un objetivo de no repetición y de reparación de las víctimas, muchas de las cuales viven actualmente, ¿no? Pues no ha habido esa voluntad política de recogerlo en el currículum. Por ejemplo, con esta última ley, permíteme solo lo último que te digo, varios historiadores presentaron un manifiesto cuyos promotores fueron Enrique Díez, Isabel Dávila y Fernando Hernández. Presentaron un manifiesto al ministerio muy claro sobre los temas. Estos son profesores de historia sobre los temas que había que recoger y estudiar en la escuela. Claro, viendo los subtítulos de explicado a los jóvenes, alguien podría entender que ya los adultos lo conocemos bien o los adultos españoles lo conocen bien. Quizás un poco es lo que decía Carlos, jóvenes entendiendo por jóvenes hasta los 90 años, ¿no? Es decir, ¿creéis que quizás lo de explicado a los jóvenes es más una frase hecha que una realidad que en teoría los adultos tampoco conocen y también sería recomendable que conocieran los libros y a partir de ello descubrirían cosas? Pues yo conozco muchos adultos que lo han leído con mucho aprovechamiento. Los libros, lo bueno que tienen es que pueden servirse, están a un nivel didáctico y muy atractivo para jóvenes, pero eso no quiere decir en absoluto que no sean interesantes para, para las personas adultas. Y además no solamente son interesantes, sino que también son, como no podía ser menos, discutibles, muy discutibles. Hay interpretaciones en el libro
que incluso algunos grandes maestros del tema nos han discutido, nos han dicho que eso no es así, que eso es de otra manera, en fin, y nosotros tenemos también nuestra propia respuesta. Pero vamos, que los libros no son tampoco... no son simplificadores, se mantiene una determinada tesis que implica mojarse bastante teóricamente sobre cuál es el verdadero significado profundo de estos acontecimientos, O sea, desde la República hasta el franquismo, hasta el mm. final del franquismo. O sea, por aclarar de la edad, podríamos poner como esos juegos de mesa que decían de 4 a 99 años. Exactamente, exactamente. Sí. De hecho, lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, que, vamos, gente que tiene mi edad, por ejemplo, decía, "Joder, es que muchas de las cosas, y más joven, ¿eh? El año pasado me decía una compañera del instituto bastante joven, cosas que he leído en tu libro del franquismo, a mí no me las han contado en clase. Claro, esto es lo que estamos diciendo, es que hay miles de alumnos que están cada año saliendo de las escuelas y de lo que es la educación básica, que es hasta cuarto de la ESO, sin tener unos conocimientos básicos de lo que es la democracia de la Segunda República, el conflicto, el golpe de Estado y el conflicto de la guerra civil y los 40 años de la dictadura. Eso es básico. No, bueno, Nosotros también queríamos hacer, bueno, tocar el tema de la divulgación, como decimos siempre en las presentaciones. Nosotros aquí lo que hemos hecho es leer historiografía y hacer de traductores para ocupar el espacio de la divulgación, porque si el espacio de la divulgación no lo ocupamos nosotros, lo ocupa la derecha o la extrema derecha, que como muy bien ha explicado Carlos, es lo que están haciendo a través de TikTok y de las redes sociales. Y yo luego creo que es un buen material para el uso en clase, porque es un material muy sintético, es un material que viene acompañado y reforzado por las imágenes, las ilustraciones de David Zouro. Entonces da mucho juego para trabajarlo en clase. Incluso es más orientado para secundaria, pero en primaria, en sexto de primaria, también se podría trabajar. mira, y te pongo un ejemplo de tópico que hemos intentado combatir, ¿no? Eh, Se dice siempre, muy a menudo, en libros de texto y en conferencias y en ensayos sobre el tema, que la guerra civil fue consecuencia directamente de la Segunda República y que la Segunda República fue un Exactamente. proyecto fracasado. Ujú. Y nosotros hemos puesto mucho hincapié en explicar que no fue un proyecto fracasado, ni muchísimo menos, fue un proyecto derrotado y no es lo mismo, es que no es lo mismo, fue un proyecto frustrado y derrotado con violencia a sangre y fuego y fue además derrotado durante 40 años, que costó derrotarlo del todo, hasta que ya cuando se restauró la democracia no quedaban ya las fuerzas políticas que habían ganado las elecciones en el 36, ya no se las podía votar de nuevo, ¿no? Y entonces la gente votó ya muy sensatamente al centro democrático, naturalmente, a la democracia cristiana, si quieres, que no habían ganado las elecciones en el 36, pero claro, ya habían cambiado muchas las cosas. La República, lo hemos intentado explicar, fue un paréntesis entre dos golpes de Estado, el golpe de Estado de Primo de Rivera y el golpe de Estado de Franco. Mm. Y eso no es lo mismo que decir que la República era un proyecto tan difícil, tan lleno de contradicciones y con tanta violencia política interna que acabó siendo un fracaso. Hombre, Claro. ¿no? Ah, Mm. y de hecho, por ejemplo, el tema del currículum que hablábamos antes. Actualmente ya la LOMLOE en segundo de bachillerato ha separado los temas de Segunda República y Guerra Civil. Pero esto siempre ha ido junto en el temario. De manera que, ¿qué es la lectura que se está haciendo? Pues que la causa de la guerra civil es la República. Si en Segunda República no hubiera habido guerra civil. Entonces, bueno, este tipo de matices, este tipo de organizaciones curriculares que parecen inocentes, gratuitas, de inocentes no tienen No, nada. eso es lo que verdaderamente más daño hace en la estructura mental de la población. Mm.
Bueno, yo creo que eso sería todo. Me he dado cuenta de que en estos tiempos que tanto se habla de fake news y de bulos, probablemente los fake news y los bulos ya los teníamos y los hemos tenido durante todas estas décadas de democracia en lo que se refiere a nuestro pasado, ¿no? A nuestra república, la guerra civil y al franquismo. Así que probablemente ya habíais inventado esta lucha contra los bulos con estos libros y con unos bulos que no eran de hoy, sino que ya tienen muchos años y que gracias a libros como estos, que esperemos las nuevas generaciones conozcan mejor nuestra historia y de paso los jóvenes de 90 años. Muchas Pues gracias. así lo esperamos, Pascual. Así lo Muchas esperamos. gracias por Muchas la gracias por la entrevista. entrevista, Pascual. Hasta Y la nada, próxima. animar a todas las personas que vean este vídeo a comprar estos libros y un adelanto editorial. En realidad el proyecto es una tetralogía, o sea, nos falta el de la transición que igual lo tenemos dentro de poco. Vamos a Ah, ir viendo. muy bien. Eso de tener exclusivas. Un abrazo y hasta la próxima. Un Hasta la abrazo, próxima, Hasta muchas gracias, luego. Pascual. Muchas Chao. Pascual. gracias. Adiós. Chao.